Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, queridos hermanos, estimadas hermanas. Quiero darles la bienvenida a este pequeño curso de 3 días que esperamos que sea intensivo, en el que podamos tocar todos los temas necesarios para que el musulmán pueda comenzar a ayunar y tenga el conocimiento necesario para que su ayuno sea considerado correcto. El mes de Ramadán está bastante cerca, estamos en el mes de Sha'ban, que es el mes número 8. Ramadán es el mes número 9 y el mes número 10 se llama Shawwal. Lo primero que vamos a hacer es desear primero que nada que Allah les permita llegar al mes de Ramadán y realizar esta gran obra muy importante, que es muy importante, tan importante que es uno de los pilares del Islam. Los musulmanes siempre hacían un dua que decía Allahumma baligna Ramadán, que significa Allah, permítenos alcanzar Ramadán. Y esperamos inshallah que eso sea posible. Mientras terminan de llegar las personas que van a estar en el curso, les cuento una historia muy corta, muy pequeña. Es considerada como la historia más corta y más triste que está presente en el Corán. ¿Quién sabe cuál es la historia más triste y más corta presente en el Corán? ¿Alguien se la sabe? Voy a esperar hasta 5, no hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, la historia más corta y más triste presente en el Corán es la que dice وَمَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. En el día del juicio, en el infierno, hay un lugar que se llama Sakar, es un valle del infierno muy caliente, donde el castigo es muy severo, y van a haber personas que van a estar siendo castigadas allí, que van a reconocer a otras que eran musulmanas y que eran creyentes, y se van a sorprender al verlos y le van a preguntar وَمَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ, ¿qué los hizo estar en este lugar del infierno? Si ustedes eran musulmanes, y ellos van a responder لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ, no éramos de los que rezaban. Así que préstenle mucha atención a sus rezos, porque es un tema muy delicado. Bueno, esa es la historia más corta y más triste mencionada en el Corán. Ahora sí vamos a empezar nuestra clase de hoy, nuestro tema de hoy sobre Ramadán. Lo primero que vamos a estudiar hoy, o lo primero que vamos a ver hoy, es en qué año se legisló el ayuno en Ramadán, cuándo se hizo obligatorio el ayuno en Ramadán. Eso se hizo obligatorio en el año 2 de la emigración, después de la emigración. El profeta sallallahu alaihi wasallam vivió 13 años en Meca, que fue la primera etapa, desde el año 1 de la profecía hasta el año 13 de la profecía. Luego, en ese año, emigra hacia Medina y comienza el periodo de la hijra, de la emigración, y después de 2 años fue que se hizo obligatorio el ayuno en Ramadán. O sea, no fue el principio de la revelación, no fue el primer año, sino en el año 15. El profeta sallallahu alaihi wasallam ayunó varios años durante Ramadán, pero no siempre fue obligatorio. El primer ayuno que se hizo obligatorio para los musulmanes fue el ayuno del día de Ashura. El día de Ashura fue el día en que Allah subhanahu wa ta'ala salvó a Musa y al pueblo de Israel de Faraón, cuando abrió el mar rojo en 2 y ahogó a Faraón. Los judíos ayunaban ese día, la gente de Quraysh ayunaba ese día, y el profeta sallallahu alaihi wasallam también ayunaba ese día. Y durante un tiempo ese ayuno era
era obligatorio para los musulmanes. Luego ese ayuno deja de ser obligatorio y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: quien quiera ayunarlo, que lo ayune, y quien quiera no ayunarlo o dejarlo, que lo deje. Luego se hace la primera, esa fue la primera etapa, y la segunda etapa de ayunos fue en la que Ramadán se hizo, digamos, no obligatorio, sino opcional para los musulmanes. Es decir, yo como musulmán ese año, eso fue en el año 14, un año antes de que fuera ya completamente obligatorio, cuando llegaba Ramadán yo podía escoger si ayunar el mes o pagar, alimentar a un pobre por cada día no ayunado. Allah decía en el Corán, o Allah dijo en el Corán: o antasumu khairun lakum, si ayunan es mejor para ustedes, pero en ese momento no era obligatoria. Allah decía en el Corán: "Walladina yutikuna fidyatu ta'amun miskin", para aquellos que pueden ayunar pero no lo quieren hacer, deben alimentar a un pobre por cada día no ayunado, y si alimentan a más es mejor. Y decía: "Wantasumu khairun lakum", pero ayunar es mejor para ustedes, in kuntum ta'lamun, si es que supieran. Entonces en esa segunda etapa el musulmán podía escoger si ayunar o no ayunar, y el que no ayunaba tenía que alimentar a una persona pobre durante cada día no ayunado. Luego viene la tercera etapa, el siguiente año, donde el ayuno se hace obligatorio para los musulmanes. Dice: Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas, y dice: Faman shahida minkum shahra falyasum. Dice: quien de ustedes vea o presencie la llegada del mes, es decir, que esté presente en la llegada del mes, debe ayunarlo. Es decir, desde ese año, desde el año 15, el ayuno en Ramadán se hizo obligatorio para todos los musulmanes. Esas fueron las tres etapas. La primera, cuando solamente era obligatorio ayunar el día de Ashura, el día en que Allah salvó a Musa y al pueblo de Israel de Faraón. La segunda era cuando el musulmán podía escoger entre ayunar o no ayunar, y el que no ayunaba tenía que alimentar a una persona pobre durante los días no ayunados. Y la tercera etapa, que es la que se quedó ya fija para nosotros los musulmanes, fue cuando el ayuno ya se hizo obligatorio para todo musulmán. Ahora, ¿qué condiciones tengo que tener para poder ayunar? Ese es el segundo tema que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es la condición que tiene que cumplir la persona para ayunar? La primera de ellas es que sea musulmán. La persona que no es musulmana no está obligada a ayunar. Es decir, no tiene ninguna obligación que tenemos los musulmanes. Hay mucha gente que no es musulmana que ayuna voluntariamente o que le gusta compartir y que eso lo termina acercando al Islam. Puede hacerlo sin ningún problema, pero no es obligatorio. Pero para la persona que sí es obligatoria, sí es necesario que ayune. Otra condición es que sea lo que se conoce en árabe como mukallaf. Es decir, que sea una persona que ya haya llegado a la pubertad, que ya haya llegado a la madurez, y en ese momento ya se hace obligatorio para esa persona que haga el ayuno. Es decir, un niño o una niña que no ha llegado a la pubertad no tiene que ayunar, no es obligatorio para él, aunque es bueno irles enseñando el ayuno y las oraciones o las adoraciones en general desde pequeños. Pero en el momento en que el joven ya es puberto, ya tiene algunas señales de la pubertad, ya se hace obligatorio para él. De resto, no. También que la persona esté cuerda, es decir, que no tenga ninguna deficiencia mental y que entienda o sea, que pueda comprender las obligaciones que eso conlleve. También lo que se llama en árabe la qudra, es decir, la capacidad para ayunar. Una persona que está enferma, una persona que está debilitada, ya sea incluso una persona anciana, que debido a su edad no puede ayunar, queda exenta del ayuno. Una persona
está enferma también queda exenta del ayuno, excepto en el caso de la enfermedad. Hay dos situaciones. Una es si la enfermedad se espera que se cure, es decir, si una persona tiene una enfermedad que está tratando y se va a curar, inshallah, se espera que se cure, entonces esa persona espera a que esté mejor de salud para poder ayunar y luego comienza a ayunar. Pero si la enfermedad es una enfermedad que no tiene cura y que le impide ayunar, entonces esa persona está exenta del ayuno. Y si tiene que alimentar a una persona pobre por cada día no ayunado, si no tiene los medios para ello, entonces no se hace ni obligatorio que tenga que alimentar a nadie. Entonces esas son las condiciones: que sea musulmán, que sea puberto, que haya llegado a la pubertad, que no tenga un impedimento que le impida ayunar, ya sea de salud o de debilidad física a causa de la vejez o por algún problema que tenga. También que esté residente, o sea, que no esté de viaje. Si una persona está viajando, queda exenta del ayuno o se levanta sobre la prohibición del ayuno. Allah dice en el Corán: "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar". Quien esté viajando o esté enfermo puede recuperar sus días posteriormente. Incluso si el viaje es largo, la persona, digamos, viaja antes de Ramadán y su viaje se alarga y se alarga y se alarga, incluso se alarga durante todo el mes de Ramadán, no importa, puede dejar de ayunar durante todo el mes de Ramadán, durante todo el tiempo que dure su viaje, y ya cuando regrese a su ciudad y a su casa, hacer el ayuno que le corresponde hacer. No importa el tiempo que le lleve ese viaje. También hay unas condiciones para el ayuno que son temporales, digamos, o que son estacionales. Y esas son la pureza, o sea, que la persona esté purificada. Esta es una condición más que todo femenina, que la musulmana no tenga la menstruación o que no esté en el periodo posparto. Si una mujer, digamos, empieza el mes de Ramadán y está en sus días de menstruación, no tiene que ayunar hasta que termine su periodo. Y si una mujer está en periodo posparto, en el periodo de cuarentena, que dura 40 días o hasta 40 días, mejor dicho, en el que hay sangrado, entonces tampoco tiene que ayunar hasta que termine ese periodo, incluso si pase el mes de Ramadán completo. Ahora, si una mujer está embarazada o está amamantando, eso depende, se analiza caso por caso. Si ella siente que el ayuno la va a debilitar y que podría ponerse en peligro tanto ella como su embarazo o su hijo, entonces tiene la permisión de no ayunar hasta que dé a luz, hasta que pase el tiempo necesario y pueda realizar sus ayunos. Y si una mujer está amamantando y siente que por ayunar va a frenar o va a parar la producción de leche, entonces también puede suspender el ayuno hasta que ya termine el periodo de amamantar. Recuerden que amamantar es un derecho de los niños que Allah le garantiza durante 2 años. Y si al ayunar, hay mujeres que pueden ayunar y amamantar, y hay mujeres que simplemente si dejan de alimentarse para la producción de leche y no es beneficioso para el niño. Entonces, haciendo un pequeño resumen hasta ahora, hemos visto cómo fue legislado Ramadán, cuáles son las condiciones para ayunar en Ramadán. Ahora vamos a hablar de un tema. Si alguien tiene alguna pregunta del tema, puede ir dejándola en los comentarios, inshallah más adelante se la responde. Ahora vamos a ver cuál es el beneficio de ayunar. ¿Qué pasa qué tiene de especial este mes de Ramadán, que es un mes tan bonito, tan esperado por los musulmanes? Los musulmanes, cuando llega Ramadán, se dividen en 2 grupos. Hay personas que se alegran con la llegada de Ramadán, que se alegran por el ayuno, que lo hacen con alegría, que lo hacen con tristeza, a pesar del cansancio que genera el ayuno. Lo hacen con mucha tristeza, lo hacen con mucha alegría, lo hacen con mucho amor, porque es una obra
que es de las más amadas por Allah. Y hay personas musulmanes que reciben Ramadán y lo reciben con alegría, pero en los pocos días ya se comienza a poner como una carga, como pesadez. Y ya al final lo que están pensando es cuándo termina Ramadán, cuánto falta para que termine. Vean de qué lado de los grupos quieren estar, de los que aman Ramadán y son personas que aman el ayuno, o los que reciben Ramadán y cumplen lo que tienen que hacer, pero con cierto recelo, por así decirlo, porque cambia mucho la vida del musulmán. Una de las condiciones del ayuno, bueno, vemos las condiciones para poder ayunar. También hay unas condiciones que son las condiciones para que el ayuno sea correcto, que no son tantas. Una es la intención, es decir, tener la intención de querer ayunar. ¿Qué significa eso? Que el día antes de Ramadán, cuando te acuestes a dormir, ya tengas la intención en tu corazón de que quieres despertarte al día siguiente, ya sea para el suhoor y luego ayunar, o despertarte directamente para ayunar. La intención no es necesario pronunciarla, es muy importante este tema, porque hay musulmanes que, digamos, cometen un error de alzar las manos y pronunciar en voz alta, decir: Señor, voy a realizar el ayuno, tengo la intención de ayunar, y cosas así. Como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, el lugar de la intención es el corazón. O sea, la intención está en el corazón, no está en la boca. Y como decía un profesor también, es decir, si tú no pronuncias la intención, ¿acaso Allah no sabe que vas a ayunar o que tienes la intención de ayunar? Y la segunda condición es el abstenerse de todo aquello que rompe el ayuno. ¿Qué es lo que rompe el ayuno? Comer, beber y las relaciones íntimas entre esposos. Todas esas cosas están prohibidas durante el periodo del ayuno, que es desde el amanecer, desde la salida desde el fajr, desde el despuntar del alba hasta el ocaso. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de Ramadán? ¿Qué es lo que pasa durante Ramadán? Lo primero es que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que cuando llega el mes de Ramadán, se cierran las puertas del infierno, se abren las puertas del paraíso. A ver, una pregunta, ¿quién me responde en los comentarios? ¿Quién sabe cuántas puertas tiene el infierno y cuántas puertas tiene el paraíso? Entonces se abren las puertas del paraíso, se cierran las puertas del infierno, y sufidat shayatin, y son encadenados los demonios. ¿Por qué son encadenados los demonios? Porque este es un mes en el que en el que hay mucha misericordia, mucha misericordia, en el que los musulmanes regresan a su religión, en el que el Corán es leído diariamente por todos los musulmanes, en el que Allah es adorado día y noche desde que la persona se levanta hasta el ocaso, está ayunando, que es una adoración. Después reza la oración del Tarawih, después lee el Corán de noche, después hay oraciones nocturnas, y prácticamente es un mes entero desde el amanecer hasta la noche de adoración, y la recompensa es muy grande, por lo que Allah te ayuda, Allah te protege, encadenando a los demonios para que ellos no te inciten al mal, no te llamen a hacer cosas malas. Aunque hay mucha gente que termina haciendo cosas malas, porque las fuentes del mal no son los demonios únicamente, también están nuestras propias almas, los deseos que tengamos, las malas amistades. Todas esas cosas aumentan o son fuentes de los pecados. Pero los demonios como tal son encadenados. Hay una hermana que pregunta: ¿la que amamanta debe recuperar sus ayunos antes del siguiente Ramadán? Y si una persona se toma los 2 años mientras amamanta, lo que corresponde al bebé, debe recuperarlo, sí, a medida de su capacidad. Digamos que tiene todo ese año, desde que termina de amamantar hasta que llegue el Ramadán, para recuperar esos días, que si se ve es bastante tiempo. Si ayuna 3 días a la semana o 2 o 3 días a la semana, al mes podría completar más de 10 días, y antes de que termine el año ya podría terminar de pagar los días que deben. Recuerden que los días no ayunados, a diferencia de las oraciones, sí deben ser completados. Exacto, el paraíso tiene 8 puertas y el infierno tiene 7 puertas. Tiene más puertas el paraíso porque las formas de ganarse
el paraíso son muchas más que las formas de ganarse el fuego. O sea, las cosas malas, digamos que Allah te da muchas opciones para ganarte el paraíso, y por eso es que tiene tantas puertas. Entonces, cuando llega Ramadán se abren las puertas del paraíso, se cierran las puertas del infierno, las 7 puertas del infierno, se abren las 8 puertas del paraíso, y los demonios son encadenados. Ramadán también tiene un día muy especial, o una noche, mejor dicho, muy especial, que es Laylatul Qadr, la noche del decreto. Esa fue la noche en la que fue revelada el Corán por primera vez, y como dice Allah en el Corán, esa noche es mejor que 1000 meses. O sea, adorar a Allah durante esa noche es mejor que adorarlo durante 1000 meses. Eso lo vamos a tratar inshallah mañana o pasado mañana, la información sobre la noche del decreto y cuáles son las mejores súplicas que hacer en ese momento. Entonces vamos viendo que Ramadán es un mes sagrado donde los demonios son encadenados, donde las cosas malas son perdonadas. Hay un hadith del profeta muy bonito también que dice que hay un pregonero, alguien del cielo, que dice Ya Babil Khair Akbil, Ya Bagishar Aksir. Dice, tú que quieres el bien, obra, tú que buscas el mal, recátate o mídete. Walillahi utaka minanar wahadi kulli leila. Y Allah libera a personas del fuego cada noche durante Ramadán. O sea, durante cada noche de Ramadán hay muchas personas que se liberan del fuego, es decir, que no van a ser castigadas en el infierno y se ganan el paraíso. Cada noche Allah libera a un grupo de personas del infierno. ¿Cuáles son esas personas? Las que más se esfuerzan durante el mes de Ramadán, con las adoraciones, con el abstenerse del mal y sobre todo con las caridades. Entonces, si quieres lograr ser una de esas personas durante todo el mes de Ramadán que es liberada del fuego, hazlo. Puedes serlo tú si quieres, solamente tienes que esforzarte, solamente tienes que luchar por eso. El paraíso está allí para nosotros. Como dijo el profeta, todos van a entrar al paraíso excepto el que quiera hacerlo, y todos le preguntaron, ¿quién no quiere hacerlo? Dijo, el que no me obedezca. Entonces es muy importante durante este mes de Ramadán estudiar, eso lo vamos a hacer mañana inshallah, cómo era el profeta sallallahu alaihi wasallam durante el ayuno o durante el mes de Ramadán. ¿Por qué es importante saber cómo es él? Porque esto pasa lamentablemente con muchos musulmanes y muchas musulmanas, que cuando están ayunando, durante el día del ayuno, se vuelven muy irritables. Hay personas que se amargan mucho, más que todo las que les da mucha sed o les da mucha hambre, tienden a amargarse, y esto no es lo que se busca con el ayuno. Al contrario, eso puede hacer que tu recompensa del ayuno se pierda. Lo que se busca en el ayuno es que tú actúes de una manera ni siquiera normal, sino de una manera mucho mejor a la que actuarías en cualquier otra época del año. Aisha, que Allah esté complacido con ella, la esposa del profeta, dijo en cierta ocasión que el profeta sallallahu alaihi wasallam era generoso durante todo el año, pero durante Ramadán su generosidad aumentaba hasta el punto que era como irreconocible. O sea, su generosidad era mucho más grande. Vamos a pasar a un siguiente tema, a explicar una aya del Corán en la que Allah dice: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Dice: creyentes, se les prescribió el ayuno a ustedes como se les prescribió a los que estaban antes de ustedes, para que quizás así sean temerosos, para que tal vez sean temerosos. ¿Cuál es la relación entre el temor y el ayuno? Porque Allah no nos dice para que quizás así sean misericordiosos, porque ayunando pasan hambre y sienten lo que pasan las personas pobres, o para que tal vez con el ayuno sean mejores siervos porque se acostumbran a adorar a Allah, sino que Él menciona para que quizás así sean temerosos. La pregunta es, ¿por qué Allah nos dice para que quizás así sean temerosos y no usa otro término? Vamos a ver si alguien tiene la respuesta, puede escribirla
Voy a esperar unos segundos. La pregunta es, ¿por qué Allah nos dice la Allah contactacum? Para que quizás así sean temerosos y no por otra cosa, para que tal vez así sean misericordiosos, para que tal vez así sean mejores siervos, o para que tal vez así sean más caritativos, sino usa la palabra temerosos, o para que quizás así tengan temor. Voy a esperar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, la respuesta es porque el ayuno fomenta mucho el temor en las personas, el temor de los corazones. ¿Cómo lo hace? Cuando una persona está rezando y alguien lo ve, sabe que esa persona está rezando. Cuando una persona está leyendo el Corán y otra persona lo ve, sabe que esa persona está leyendo el Corán. O sea, es algo que se hace de forma pública y a la vista de las personas. Puede ser incluso que hasta entre la hipocresía en ese momento. Pero cuando una persona está ayunando, es algo que solamente esa persona y Allah saben. Por ejemplo, si yo estoy en casa y tengo personas cerca y estamos en Ramadán y ellos saben que estoy ayunando, entonces no voy a comer. Pero si en algún momento yo salgo de casa o yo me quedo solo en casa, ¿qué me impide a mí ir a la nevera y comer algo o tomar algo, o salir a la calle y tomar algo o comer algo? ¿Qué es lo que me impide a mí hacerlo? Que no sea la sensación de que Allah me está viendo, de que Allah me está observando y de que yo estoy ayunando, me estoy absteniendo de comer y de beber únicamente porque Él me lo ordenó, no porque tenga algún impedimento al frente de mí. Entonces esa es la razón por la que el ayuno fomenta el temor a Allah, que tú estás haciendo algo o que puedes desobedecer a Allah, puedes dejar de ayunar sin que nadie se dé cuenta, incluso podrías ir a tomar algo, comer algo y regresar y las personas creerían que sigues ayunando. Pero no lo haces porque te das cuenta que Allah sí te está viendo, que Allah sí te está observando, y por eso es que Allah nos dice en el Corán, la Allah contactacum, para que quizás así sean temerosos. Entonces eso es el principal o uno de los principales beneficios del ayuno, el temor a Allah. No hacer algo que en otro momento sería lícito, como comer o beber, únicamente porque Allah te lo prohibió durante ese tiempo. Si eso lo logras mantener, ese sentimiento de que Allah te está viendo, te está observando, lo logras mantener en tu corazón después de Ramadán y aplicarlo en todas las demás cosas de tu vida, te vas a volver una persona temerosa, porque no vas a encontrar un lugar para desobedecer a Allah que Él no te esté observando, que Él no te esté mirando. Entonces esa es la explicación del ayah que dieron los sabios. Por último, para no alargar el tema de hoy y responder algunas preguntas si tienen, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah dijo que todas las obras de los hijos de Adán son para él, excepto el ayuno, que es para mí, y yo lo voy a recompensar. Es decir, cada obra buena que tú hagas, Allah te la va a recompensar y te la va a multiplicar desde 10 hasta 700 veces, excepto el ayuno, que Él lo va a recompensar personalmente. Y esto es por lo que estábamos hablando antes, que Allah dice que el ayuno es una obra que es para mí, porque como se explica en otros hadís del profeta, que la pasa con él, Allah dice, él dejó sus deseos, o sea, dejó el deseo de estar con su pareja y dejó el deseo de alimentarse, de comer y beber únicamente por mí. Es una obra que tú estás haciendo únicamente por Allah, y nadie sabe eso excepto Él y tú. Y la recompensa que Él te va a dar es también privada. Así como es tan privada esa obra, va a ser privada esa recompensa, que por cierto es muy grande, y es tan grande, tan grande, que tiene una puerta del paraíso exclusivamente
para los ayunantes. Hermanos, si alguien tiene alguna pregunta puede escribirla por los comentarios. Vamos a hacer un resumen rapidito de lo que vimos hoy. Estudiamos cómo fue legislado el ayuno, en qué año y de qué manera fue hecho obligatorio el ayuno, cuáles son las condiciones para ayunar, cuáles son las condiciones para que el ayuno sea válido, que son la intención y el abstenerse de comer, de beber y de tener relaciones íntimas entre esposos. Obviamente eso incluye también las relaciones entre las personas que no son esposas, que ya de por sí no son un pecado. Vimos también cuál es la importancia de la llegada del mes de Ramadán. Se abren las puertas del infierno, se cierran las puertas del infierno, se abren las del paraíso. Son encadenados los demonios. En ese mes está la noche del decreto, Laylatul Qadr, que es como Allah la describe en el Corán, que es mejor que 1000 meses, va a tener un espacio ella sola. Vimos la hora del ayuno, comienza desde el despuntar del alba hasta el ocaso, y vimos también la explicación del aya, que significa buscar que el ayuno nos fomente el temor a Allah. Para mañana, inshallah, a esta misma hora, vamos a ver qué pasa cuando una persona se alimenta en Ramadán, o sea, come en Ramadán por olvido, o cuando lo hace de manera, digamos, comer por olvido o comer de una forma adrede, o sea, romper el ayuno de una manera adrede. ¿Cuáles son los medicamentos que una persona que está ayunando puede comer o puede tomar, mejor dicho, o administrarse sin que rompa el ayuno? Vamos a ver también cuáles son ¿qué pasa si una persona deja de ayunar en Ramadán sin ninguna excusa válida? ¿Qué pasa si unos esposos llegan a tener intimidad durante el periodo del ayuno? También vamos a ver qué pasa cuando una persona rompe el ayuno creyendo que ya es el momento del iftar, pero no lo es. ¿Y qué pasa cuando una persona cree que todavía no ha comenzado la hora del ayuno y comienza a comer, o cree que no ha comenzado el ayuno y se come el suhoor, pero ya había empezado el horario del ayuno? Si alguien tiene alguna pregunta o duda, puede escribirla ahora por los comentarios. Si no, mañana seguimos inshallah con este curso. Si termina el video y alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerla directamente por la bandeja de entrada inshallah, y con mucho gusto le ayudo a responderla. Bueno, como no veo preguntas, me despido. Nuevamente, como siempre les acostumbro a decir, cualquier acierto o cosa buena que se haya dicho durante esta clase viene únicamente de Allah subhanahu wa ta'ala. Cualquier error es de mi parte y del shaitán. Soy su hermano en el Islam, Suleiman Sebib. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.